Buenas tardes muy asturianas, con lluvia incluida, que nos ha traído Esther para ambientarnos. Bienvenidos todos a esta casa regional más antigua del mundo, decana de todas, con 142 años ya de antigüedad, el Centro Asturiano de Madrid, que desde hoy es su casa para los que nos visitan por primera vez. Hoy nos reunimos aquí en un momento entrañable, que es la entrega de un galardón que nosotros queremos mucho, que es el Urogallo, y a una persona también muy querida por nosotros, amiga de esta casa desde hace muchísimos años, Esther García López. Ella ya tiene un Urogallo nuestro del año 2006, que era de la modalidad de lingua. Pero claro, ella es mucho más que una escritora asturiana, ahora los presentadores nos hablarán de ella, y hace mucho por la cultura asturiana. Entonces creemos que eso se le quedaba corto y este año tiene el Urogallo especial con mención honorífica. Vamos a poner, antes que nada, bueno, pues quiero disculpar a nuestro presidente, a don Valentín Martínez Otero, que se encuentra por trabajo en México, y al presidente adjunto, que tampoco ha podido venir a presidir, Andrés Menéndez, por el fallecimiento de su hermano. Para empezar vamos a poner un vídeo que le hicieron a Esther hace poco, este año, la invitaron al Instituto de Boal, y entre otras cosas le tenían preparado un vídeo para que veamos un poco cómo es ella. Bueno, pues eso ha sido un resumen y un bonito homenaje el que le han hecho a Esther. Como ven, es muy activa y a pesar de eso tiene tiempo para la familia y para los amigos sobre todo, que siempre está para cualquier cosa que necesitemos. Para presentarla han venido dos personas, también amigos. Uno es Manuel Rico, que es presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España, escritor, poeta y un activista cultural en torno a los derechos de los escritores desde el cargo que ostenta, crítico de Babelia, suplemento cultural del país. Dios los quiera y ellos se juntan, desde luego, también por lo que veo muy activo. Y también Miguel Valle Castaño, que le tengo aquí a mi izquierda, que es un periodista nacido en Piedras Blancas, fue alumno de Esther, ahora está trabajando en Telemadrid, Madrileños por el Mundo. Les dejo ya con Manuel Rico, que sea que haga la glosa de Esther. Muy buenas tardes, ya noche casi, a todas y a todas. Muy buenas tardes, saludo a Miguel, a la representante de la Casa de Asturias en Madrid, perdón, y a Esther, no sé si recién llegada, yo creo que llegaste ayer porque me han dicho que estuviste en la Feria del Libro ayer por la tarde. Pues bueno, bienvenida a Madrid. Y bueno, ¿qué podría yo destacar, aparte de hacer una lectura rápida de la biografía, muy rica y muy prolífica de la homenajeada con este maravilloso premio? Yo resaltaría una cosa inicialmente. El urogallo es un pájaro muy especial que vive en las montañas del norte de España, que vive en Asturias, pero tiene una vinculación con la literatura, en el caso de Madrid, muy importante, porque hubo una revista que fundó Elena Soriano y que duró bastantes años, que se llamaba El Urogallo, una revista literaria
que marcó una buena parte de la década de los 80 y en la cual se escribieron grandes poetas y grandes narradores y grandes críticos literarios, con lo cual el recibir ese premio tiene también connotaciones no solamente propiamente asturianas, sino que también tiene connotaciones literarias muy vinculadas a la historia de la literatura española. Quería resaltar también que conocí a Esther, yo creo que fue en 2016, a partir de mi nombramiento o mi elección como presidente de la Asociación Colegial de Escritores, cuando nos planteamos realizar una especie de coordinadora o encuentro entre asociaciones de escritores del conjunto de España, porque vivíamos unos al margen de otros, y en el año 2016 firmamos un convenio con la Asociación Asturiana de Escritoras y Escritores, o de Escritores y Escritoras, y eso me permitió primero tener una relación más estrecha desde el punto de vista literario y también, digamos, pegarme algo más a la realidad literaria de Asturias con algunas presencias, sobre todo en la Feria del Libro de Gijón, y con alguna otra presencia frustrada, pero que me sustituyó un asesor jurídico de la asociación o el actual vocal de Relaciones Institucionales, Carlos Fortea, en Praga. Yo creo que también tiene otra característica, que es, aparte de ser poeta, que escribe literatura infantil y juvenil, aparte de ser feminista, o al menos defender los derechos de las mujeres, aparte de ser activista vecinal en su pueblo, pues tiene una peculiaridad con respecto a otros muchos escritores, y es la militancia en la defensa de la lengua asturiana o del bable. Lo digo porque cuantas veces nos hemos reunido y se han planteado iniciativas para impulsar las lenguas cooficiales de España, como no está entre las lenguas cooficiales que se plantean en la Constitución, siempre pide la palabra y nos da la vara diciendo que el asturiano o el bable es una lengua que tiene tanta dignidad como el catalán, el euskera o el galego. Por tanto, estos aspectos son esenciales en lo que es mi conocimiento como presidente de la Asociación Colegial de Escritores y como escritor de la trayectoria de Esther García López, nacida en La Degollada, en el concejo de Valdés, y que ha desarrollado una carrera muy extensa y muy intensa a pesar de su juventud. Es una persona que no tiene 80 años, que podría presentar una trayectoria con 50 libros. Yo llevo también muchos años, seguramente más que ella, y tengo menos títulos en mi haber publicados, pero en todo caso yo voy a hacer un recorrido por su biografía para que tengamos una idea de en qué se concreta esas características que yo he puesto sobre la mesa. Es maestra, es licenciada en Pedagogía y experta en Filología Asturiana por la Universidad de Oviedo, donde cursó estudios de doctorado, obteniendo el título de Estudios Avanzados en el año 2000. Es miembro correspondiente de la Academia de la Lengua Asturiana y recientemente recibió el título de doctora honoris causa en el Ateneo de Madrid, con el aval y el respaldo de diversas universidades hispanoamericanas y universidades europeas. Y es escritora y poeta, como ya he dicho antes, destacada en asturiano y en castellano, y tiene algunas obras en literatura infantil y juvenil. Como veis, todos los campos los ocupa, y los ocupa merecidamente y con destreza y con habilidad y con inteligencia y creatividad. De sus últimos títulos en literatura infantil y juvenil está ahí La bruja en la biblioteca, en una edición muy hermosa. Yo lo recuerdo, no sé si se presentó aquí o me entregaron el libro aquí. Exactamente, todavía lo recuerdo. Y Adela y el monstruo Rocco, del año 2021. Ha publicado también, para que veamos que los campos, ningún campo le es ajeno, libros de didáctica, y ha sido también autora de libros de investigación histórica, sobre todo sobre determinadas realidades históricas de Asturias. Luego citaré alguno de ellos. Y también han sido una buena parte de sus poemas traducidos a otros idiomas. Por un lado,
sus haikus, una selección de los haikus ha sido traducido al japonés por Minako Takahashi, y ilustrados por Eva Sakai, que bueno, todavía no se han publicado, aparecerán dentro de poco. Una antología de sus poemas ha sido traducida al italiano, que actualmente está en proceso de edición, y una selección de poemas traducidos al griego formarán parte de una antología en la que participan diversos autores de distintos lugares y países de Hispanoamérica. Tiene la fortuna, que no la tenemos todos, de exhibir sus poemas en distintos lugares públicos, en el Parque de la Vida, en Valdés, en Oviñana, Cudillero, en Oviedo, Castrillón, Candás. Es decir, que hay una serie de espacios territoriales, espacios urbanos en los que sus poemas están para que los puedan ver aquellos que a lo mejor no hayan accedido a sus libros. Y es coautora, por eso digo que toca todos los campos, de los primeros libros de texto en enseñanza primaria y en enseñanza secundaria sobre la enseñanza del asturiano, digamos evidentemente para el mundo educativo de Asturias. Y eso es muy importante porque una lengua no solo se sustenta en la tradición heredada de padres a hijos, sino que hay a veces que construir toda una teoría y construir toda una estructura de lenguaje y de funcionamiento de ese lenguaje y de relación de unas palabras con otras, y necesita de especialistas expertos que sean amantes también de la lengua. Ha pasado de algún modo en Euskadi, donde claro, la lengua era mucho menos conocida para el conjunto de los ciudadanos y más difícil y complicada, pero casi hubo que construir una estructura gramatical del euskera. Y también es periodista, bueno, periodista, ejerce el periodismo, no es periodista porque periodista soy yo, que soy licenciado, o es Miguel, que es periodista también, que está en Telemadrid. Pero pues eso digo, que bueno, el carnet de periodismo se daba en la Escuela Oficial de Periodismo y en los primeros años de la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, y yo creo que de otras comunidades autónomas, aquellos periodistas que podían certificar un periodo de tiempo, aunque no tuvieran la titulación universitaria, ejerciendo el periodismo en distintos medios de comunicación. Por tanto, como colaboradora en prensa o como periodista, ha colaborado en La Nueva España y en Opinión desde hace 20 años, en revistas literarias diversas que son casi incontables. Fue directora de 2 espacios semanales en la cadena SER de Avilés durante 7 años y estuvo castigando a la audiencia durante un periodo dilatado de tiempo, lo cual es un mérito. Y actualmente participa de tertuliana en el programa Asturias al Día de Radio Televisión del Principado de Asturias, con lo cual los asturianos residentes en Asturias pues pueden seguir escuchándola en las tertulias. Y hay que decir que también la pueden escuchar a través de Internet desde cualquier punto de España, que es una de las grandes ventajas que nos ha traído Internet junto con algunas servidumbres, y es que podemos escuchar en cualquier sitio sin tener que estar buscando en la onda corta o en la frecuencia modulada la emisora, sin encontrarla, que es lo que pasa casi siempre cuando está lejos, y podemos verlo, escucharla en Internet, y a veces emiten diversos programas en directo en forma de streaming también a través de la radio. Y bueno, y luego pues claro, como no podía ser de otro modo, tiene una sucesión de premios tanto en poesía como en narrativa, y citaré algunos. El premio Ubieu, que es Oviedo, ¿no? Sí. Bueno, que listo soy, como decía aquel, de poesía por su poemario Pisadas, del año 2006, el premio de narrativa Fernández Lema, de 2007 en Luarca, por su relato Performance, el premio de narrativa del Centro Asturiano de Madrid, de aquí, por su relato La Maestra, en el que supongo, yo no lo he leído, pero supongo que vuelca una parte de su experiencia como maestra, porque es titulada maestra, yo no sé, igual no. Bueno, pues luego lo dices. Es accesible en León del Estal por su relato de La Boda. El tercer premio de poesía en Frías Burgos en 2017, accesible de la Academia de la Lengua Asturiana por su trabajo de investigación Toponimia de la parroquia de La Montaña, en Valdés, claro.
lo que pone en evidencia esa multifacética preocupación, porque casi podríamos hablar de una intelectual que va más allá de la literatura, porque digamos, meterte en la toponimia de una determinada ámbito territorial supone efectivamente preocuparte por las palabras, por los nombres de los pueblos, de los concejos, de las calles, de toda la toponimia, pero también supone un amor por el territorio, un amor por las gentes que están allí. Tuvo un homenaje por la Asociación de Mujeres Valdés Siglo XXI en el Urogallo de Bronce, de aquí ya se ha dicho anteriormente, del Centro Asturiano de Madrid en 2007, el Amiga de la Biblioteca Joaquín Rodríguez de Luarca en 2015 y formó parte de la exposición de retratos de ilustres valdesanos en Luarca en 2017, Vaqueira de honor en el Consejo Rector del Festival Vaqueiro y de la Vaqueiría Vaqueirada, perdón, es que me operaron de una catarata. Y en 2015 y el premio Timón a su trayectoria literaria por la Asociación La Ribada de Sixón en 2016, Poeta del Alba en 2017, en la Alborada de Candás, Horro de Oro en 2022 por la Asociación El Hórreo, también de Valdés. Ha impartido conferencias, ha coordinado cursos, es decir, ha llevado multitud de eventos culturales vinculados con su profesión docente y con la literatura, y ha traducido textos del español al asturiano aplicando esa militancia en favor de la lengua asturiana. Y yo destacaría algo que me ha parecido esencial. Yo lo había leído de manera de pasada en algún lugar, pero ahora he estado viendo, indagando en la Wikipedia y en otros sitios, en su participación en el Quijote políglota, y que lo hizo por encargo de la Biblioteca del Toboso en el año 2016, con lo cual ahí ha prestado un servicio importante a la literatura en castellano, haciendo que una obra tan emblemática como el Quijote haya visto, digamos, una buena parte del texto traducida al asturiano. Y también en la traducción del asturiano occidental junto con el poeta Aurelio González Obies, que no sé si está aquí, hoy no ha venido, no nos acompaña, un magnífico poeta asturiano, de los sonetos y epitafios que aparecen en el Quijote por encargo de los académicos de Argamasilla de Alba, que es un pueblo, una ciudad profundamente vinculada a la historia de Miguel de Cervantes y a la historia del Quijote. Y la trilogía El Hórreo, de editorial Pata Negra, también ha traducido, ha participado en esa antología en la que han contribuido 60 poetas de distintos puntos de España y 60 artistas gráficos. Como veis, Esther también es una persona muy preocupada porque sus poemas y sus textos vayan acompañados en algunas ocasiones, y no solo en la literatura infantil y juvenil, por dibujos, imágenes e ilustraciones, y que participen pintores y artistas plásticos. Y bueno, ya voy a ir cerrando. Sus últimas publicaciones de poesía, A veces el amor es azul, eso yo conocí un poco la elaboración de sus versos, porque yo creo que coincidió cuando lo estaba escribiendo, cuando estuve antes de la COVID en una feria del libro de Sixón. Y Amor y deseo en tiempos virales, que es evidente que hay una referencia, yo no he leído el libro todavía, pero hay una referencia directa a la experiencia que tuvimos colectivamente, tanto desde el punto de vista de la vida cotidiana como de la relación amorosa que tuvimos todos los ciudadanos a lo largo de la pandemia. Y el libro, es evidente, es un libro de artista que está ilustrado con grabados de Enrique Tirador y firmado y numerado y editado por la editorial asturiana Pata Negra, ya lo he comentado antes, para otro libro, del que también se publicó la edición rústica en 2022, y recientemente se publicó su trabajo de investigación histórica, otra de las grandes preocupaciones de Esther, las escuelas del Ave María de Arnau, que eso es, digamos, es una forma de reivindicar el papel que ha jugado la enseñanza en determinadas zonas rurales, y además que va por su tercera edición, por lo que he podido ver. Y es representante por Asturias en la Conferencia de Escritores y Escritoras de España, que es el ámbito
digamos, de encuentro de las asociaciones de escritores donde nos conocimos hace ya algunos años. Y, bueno, pues tiene la última faceta que quería resaltar, es su labor. Lo digo porque yo me identifico mucho con esa actividad en asociaciones, no solo porque trabajo muy activamente en la Asociación Colegial de Escritores de España y estamos batallando por algunos derechos digamos, en relación con los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y en el Ministerio de Cultura, sino también en mi asociación de vecinos del barrio, en el colectivo ecologista que tenemos también en la zona de la Alameda de Osuna, en el Parque del Capricho. Y bueno, de algún modo siempre me reconozco en aquellas personas que junto a la actividad literaria desarrollan una actividad social. Entonces, aparte de estar en la Asociación de Poetas Valdesanos, de la que es vicepresidenta, aparte de ser el vocal de la Asociación de Artistas Asturianos, ha liderado durante 15 años la Asociación de Vecinos de su parroquia y, digamos, realizando una labor, no solo una labor de defensa de los intereses de los vecinos en todos los ámbitos, que es lo que hace una asociación de vecinos, sino recuperando las tradiciones y actividades culturales, lúdicas y medioambientales y evidentemente las tradiciones del lugar, que en el fondo son las tradiciones del conjunto de Asturias. Y actualmente preside, no sabemos hasta cuándo, la Asociación de Escritores o la Asociación Asturiana de Escritores y Escritoras, o viceversa, tanto monta tanto. Pues nada, enhorabuena por el premio, yo creo que es un premio merecido y bueno, muchísimas gracias al Centro Asturiano por acogernos, acoger a todos vosotros y vosotras y bueno, pues mi enhorabuena. Muchas gracias, Manuel. Desde luego, con tu disertación está claro que hemos aceptado plenamente al concederle el Urogallo a Esther. Mucho más que merecido. Es una gran mujer, muy activa. Pero es una biografía resumida. No, por supuesto, si no estaríamos aquí hasta... Cuando me asomo a la Wikipedia, digo, si hay que poner los títulos, estamos hasta las 10 de la noche. No, has hecho una gran labor de resumen, efectivamente. Pero sí, demuestra que es una mujer muy activa, con un gran amor por la literatura, por la docencia, la poesía, por la cultura en general y por su tierra, por Asturias. A ver, ahora Miguel nos va a hablar un poco, creo que en otro sentido de ella, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Sí, la verdad que, no sé cómo tuve que contar yo lo de Wikipedia, pero la mía la tengo aquí toda, ¿eh? Porque yo la verdad que, bueno, soy Miguel Valle, ¿qué tal? Encantado de saludaros, soy exalumno de Esther. Yo tuve la suerte de ser alumno de Esther durante mis años de instituto. Y vengo a hablaros de una faceta de Esther quizás un poco menos conocida, pero no menos importante, quizás más importante o tan importante, ¿no? Yo que hago el programa Madrileños por el Mundo de Telemadrid hace 13 años, cuando voy a los países nórdicos, me llama la atención, me fijo, cómo ponen ellos el valor en la figura del maestro, la figura del profesor. En Finlandia, los profesores son los mejores. O sea, las personas capacitadas para formar a un niño, para formar a un adolescente, siempre son los mejores, los más brillantes. Entonces yo no sé si Esther estudió en Finlandia, que a lo mejor puede ser, pero yo me siento muy privilegiado porque no solo era una excelente profesora, sino que tenía una forma de comunicar muy distinta, una forma de comunicar muy cercana, una forma de llegar al alumnado, quizás inculcándole esa función pues, más de escribir, de literatura, más poética, más práctica si quieres, y por supuesto siempre el asturiano aparecía por algún lado, siempre aparecía por algún lado, y eso también era algo que al final nos encantaba, ¿no? Yo tengo muchas anécdotas con Esther, muchas muy divertidas, como lo cuento yo de lo de Turucho, si no te importa, te lo voy a robar. Ella era trabajo muy práctico, ¿no? O sea, muchas narraciones, muchas ponencias, mucho teatro, o sea, la literatura la expresaba de muchas formas, ¿no? Y entonces me acuerdo que una de las actividades era explicar un instrumento, pero con nuestras palabras, qué sentíamos nosotros al ver ese instrumento, ¿no? Y entonces pues venía uno con una flauta, venía el otro con unas castañuelas, venía el otro...
Y yo dije, aquí voy a sacar un sobresaliente. Porque mi familia es del occidente asturiano, tanto mi padre como mi madre son del concejo de Tineo. Yo llevo sangre vaqueira por los dos lados, ¿no? Entonces yo le dije a mi madre, mamá, ¿cómo era aquello que nos hacía el tío cuando era pequeño, con la navalla, que iba con la navaja así? ¿Cómo era aquella trompa con la corteza de un avellano verde? Dijo, eso ye un turucho. Digo, ostras, pues voy a estar un turucho y va a flipar. Y flipó, yo creo que me puso un 10. Un domingo por la tarde de estos de ir al pueblo a Tineo a pasar el fin de semana con mi familia, dijo mi madre, ¿tienes los deberes tal? Dije, ostras, no, el deber que tengo y es lo del turucho. Y mi tío estaba catando las vacas, tenía una ganadería muy grande. Digo yo, vas a tener que parar y vas a tener que salir disparado a pelarme la corteza Y dijo mi tío, buah, si te hago la chipla, si te hago todo. Me explico. El turucho es una trompa hecha con la corteza de un avellano verde. Si tú con la navaja vas pelando la corteza del avellano verde, consigues que la corteza sea flexible y vas, digamos, haciendo pues como una trompa, ¿no? Como la forma de una trompa. Pero luego, para que eso suene, necesita una chipla, como un pequeño silbatito hecho con la parte más estrecha de una vara de avellano verde y humedecida. Me pegó mi tío un trompazo con el turucho, sonó... Digo, buah, esto mañana en clase pues van a flipar. Y ahí he visto el turucho y yo creo que lo tienes guardado, ¿no? Bueno, resulta que el turucho, claro, como son caducos, ¿no? Caducan. Claro. Porque tienen... No sé si es que funciona, ¿no? Sí. No. Sí. Acércalo un poco más. Caducan porque son de... la corteza pues se va secando. Exacto. Y entonces sí que lo tuve un tiempo, pero después secó y ya no tocaba. Y bueno, voy a deciros yo que el turucho en la Braña de Buseco, enfrente de donde yo nací, pues allí lo utilizaban para espantar los lobos, para cuando había fuego y también para espantar la tormenta. Bueno, el turucho secó, yo tenía mucha pena, teníamos ahí guardado aunque fuera seco. Pero después, una vez, pues para la revista de la banda de gaitas, siempre hacía un artículo todos los años, y digo, bueno, pues este año tengo que hacerlo sobre el turucho, pero vaya, digo, este turucho tengo que hacer una foto, digo, voy a ver si... Entonces encontré con Miguel, dice, no te preocupes, que te traigo yo otro turucho. Y él le trajo otro turucho, ¿eh? Otro turucho. Eso. Y guardé el turucho, y resulta de que el turucho ese empezó a crecer, pues yo no sé cómo. Porque se seca y se desarma, Y es enorme, ese sí lo tengo guardado ahora, enorme, tampoco toca, pero lo tengo ahí guardado porque es enorme. Claro. Y bueno, eso ya no lo voy a dejar. Y es un recuerdo, además, lo hizo mi tío que falleció ya. Luego lo dijo, además es... Otro gran defensor también de la cultura asturiana, que cantaba tonada. Y bueno, pues ahí lo tengo, el turucho. Y bueno, un día mereció Miguel por aquella clase, lo tocó en clase, hicimos una clase preciosa. Es que, claro, por eso digo, cuando yo voy a estos países nórdicos y veo la forma, bueno, a veces también en Estados Unidos, ¿no? En muchos sitios del mundo, quiero decir que la forma de, la manera de enseñar es mucho más práctica, más didáctica, más de exponer, más coral porque participa todo el mundo. Entonces todo eso ya lo hacía ella hace 30 años. Entonces, claro, bueno, eso ya a mí me parece también de premio, ¿no? O sea, porque al final, pues si por tu vida han pasado 40, 50 profesores, yo no sé cuántos, te acuerdas de 4, ¿no? Y este sin duda es una de ellas. Aparte que tenemos la suerte bueno, yo también soy de Piedras Blancas, el lugar donde ella dio clase más de 30 años. Y bueno, ahora venía para acá y me acordaba de cuando tú eres alumno de un colegio, ¿no? Que ves al profesor con esa admiración del maestro, el que sabe, ¿no? Y tú estás ahí como pequeñito, no solo de tamaño, sino también intelectualmente, ¿no? Eres pequeñito, eres muy joven, no sabes, tienes muchas inseguridades y tal. ¿Quién me iba a decir a mí que 30 años después, o 25 años después, tuviese el honor de presentarte, de acompañarte y de dedicarte, pues eso, todo mi cariño, enhorabuena, me emociona estar aquí y tenemos más cosas pendientes, porque, bueno, cuenta, ahora quiero contar. Voy a contar otra anécdota. Miguel nos imitaba a todos los profesores, pero es que era igualito que todos. Y entonces yo me moría de risa, no me podía. A lo mejor estaba al final de la clase y empezaba a imitar pues, a otra de las... Digo, bueno, me moría de risa con él, no podía dañarlo de ninguna manera. Joder, pues imagínate si imitas al profesor que no le diría. No, pero tenemos... ¿Pero estudiaba o solo hacía esas cosas? No, yo era bueno... Sí. De 10, eso lo tengo que decir, en todos los aspectos. Sí, claro, sí. No, pero era raro, ¿no? Porque claro, no mi madre no con los profesores, no,
calla, no calla en clase. No calla, pero dice, no, pues échelo de clase, si no calla, dice, no, hombre, no, que saca un 10, digo, ¿qué más da? Pues saca un 10 si habla mucho, si habla más de lo que hace falta. Pero yo me acuerdo, yo tengo muchas cosas en común con Esther. No solo nuestra procedencia vaqueira, nuestro amor por Asturias, nuestra capacidad para sacar Asturias en cualquier conversación, ¿no? Yo cuando voy a grabar un programa de madrileños por el mundo a Nueva Zelanda y alguien me dice, yo tengo un hijo que está por ahí que se llama Pelayo, y digo, pues mi hijo Pelayo y tal, ese es. Y me dice, Pelayo, de Asturias, pues aquí en Nueva Zelanda, aquí al lado hay uno que es asturiano. Oye, pues yo cuando acabo de grabar tengo que ir a buscar al asturiano. O sea, tengo que ir a buscar al paisano para verle la cara. No, si llevo aquí 60 años, digo, da igual, como si llevas 100. Es esa cosa que tenemos los asturianos, ¿no? Que a veces la gente que no es de Asturias no lo entiende, pero que es un sentimiento tan de amor, tan patriótico, tan de cariño y con un componente, con un ingrediente puramente sentimental, ¿no? Pues yo me siento muy identificado cuando Esther habla de Asturias o habla del asturiano, que es lo que nos une a todos, o habla del folclore, o habla del Belén viviente de que hacen en Belén, o habla de toda esa cultura, ¿no? No sé, me siento muy orgulloso. Hay otra anécdota también, que además eso lo tenemos pendiente, Esther, que hace 20 años de eso ya. Yo siempre he sido muy refranero. De pequeño era el típico niño que parecía un señor mayor en el cuerpo de un niño, ¿no? Porque siempre el refrán es para todo. Dice, pues este neno, ¿dónde salió? Tantos refranes. Entonces yo un día, pues en otro de los trabajos prácticos de Esther, nos dijo algo así como, bueno, vamos a intentar contar una narrativa, una serie de cuestiones, pero todo con refranes. Vamos a intentar acercarnos y tal. Y yo decía, buah, como engancha mi abuela, llevo una grabadora y saco aquí, y es una mina, y lo tienes todavía guardado, ¿no? Cantidad de cantares, de cuentos, Mi abuela falleció hace 20 años, ¿eh? Pero lo tengo guardado y yo creo que lo tenemos que sacar. Tenemos que hacer algo, ¿eh? Y venir aquí a presentarlo, ¿eh? El otro día me acordé porque tengo grabado y también tengo por escrito cosas. Y entonces digo, tengo que decir a Miguel, porque también tenemos alguna otra cosa de la zona mía, y digo, tenemos que hacer este trabajo, porque si no queda por ahí y queda sin... No, y esa sabiduría y el saber que hay en los pueblos de Asturias que a veces no sé, digamos que no se guarda, ¿no? Esos son bienes que no son materiales, entonces eso no se guarda y eso hay que guardarlo. Bueno, pues enhorabuena, gracias, y ya sabes que te quiero mucho y que eres familia para mí. Bueno. Gracias, Miguel, por esa parte también entrañable de Esther, que además yo sé que es también otro de sus grandes amores, la pedagogía. Hay mucha gente, pero hay también gente que no ha podido venir y nos han mandado sus excusas. Voy a leerlas para que Esther lo sepa. Una de nuestro presidente, que ya he comentado antes, Valentín Martínez Otero. Querida Esther, te felicito por este galardón tan merecido y te ruego me excuses, pues estoy de viaje académico por tierras mexicanas. La comisión de galardones realizó la propuesta de entrega de este galardón y fue aprobado por unanimidad por la Junta Directiva. Es para nosotros un honor y una satisfacción que se te reconozca en esta casa en la que eres tan querida. Un abrazo. También el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barcón, que no podía asistir por motivo de agenda, igual que la consejera de Presidencia, doña Rita Cambrón Rodríguez, también nos agradece la invitación y dice que no puede asistir. Arantxa del Río Álvarez, gabinete de Presidencia del Principado de Asturias, nos escribe también una cariñosa carta. Mil gracias por compartir esta invitación con nosotros. Por lo que a mí respecta, sobra deciros que estaría encantada de poder acompañaros el 8 de junio y disfrutar juntos tanto del recital de poema de María Esther como de la actuación del coro del Centro Asturiano. Pero sobre todo me encantaría volver a veros, saludaros y abrazar a los amigos que he hecho los días que pasé con vosotros a 1 de marzo. En esta ocasión no puede ser por motivos laborales. Felicidades y agradecimiento. Y también Francisco Javier Méndez Agüerne, amigo tuyo y también directivo de esta casa. Querida Esther, no puedo asistir hoy al acto de entrega a tu merecido orgullo por encontrarme en Asturias por el fallecimiento de un familiar. Te deseo lo mejor en este día y que disfrutes de los muchos familiares y amigos que seguro te acompañarán. Un cordial saludo. Y ahora sí, ya vamos a hacer la entrega del orgullo que tiene concedido para que nos pueda dar las gracias. Pues enhorabuena.
pues buenas tardes. Saludo a la Secretaria General del Centro Asturiano de Madrid, Pilar Riesgo, que hoy nos acompaña. Gracias, Pilar, por tus atenciones, por tu amistad y por la organización de este acto con tanto procuro, ¿no? A Manuel Rico, presidente de ACE, por sus palabras, por tu tiempo, por esas palabras tan halagadoras, un currículum tan extenso que me hiciste ahí. Muchas gracias, Manuel. Sé muy bien que tienes una agenda muy apretada y que, bueno, pues estar aquí hoy conmigo te lo agradezco infinitamente. A mi querido Miguel Valle, es alumno, y tengo que decir que además de lo que dijimos, pues yo también aprendí muchas cosas de él. Fue un alumno entrañable, cariñoso, que, bueno, pues daba alegría en aquella clase. Y no solo de Miguel, pero de Miguel de manera especial, yo siempre aprendí mucho de mis alumnos. Fue una profesión que disfruté muchísimo y yo creo que cuando vives algo, pues se nota, ¿no? Entonces, pues eso, gracias Miguel, un alumno de 10, por dedicarme tu tiempo y pues eso, permitir que puedas estar aquí acompañándome, que bueno, pues es para mí un gran honor tener. Yo fui profesora en Piedras Blancas, tengo también la satisfacción de que hay muchos alumnos y alumnas que todavía las sigo viendo, porque están allí, pues, bueno, pues nos conocemos todos, es un lugar pequeño, de unos 11.000 habitantes, y tengo esa satisfacción de que los alumnos y las alumnas me quieren, y yo los quiero, y que saber que te quiero yo creo que es lo más grande del mundo, y conservar la amistad. Bueno, pues gracias a todos los que me felicitaron también por correo, a Valentín Martínez Otero, a don Adrián Barbón, presidente del Principado, a la consejera de la Presidencia, doña Rita Camblo Rodríguez, a Aranzo del Río, del Gabinete de la Presidencia del Principado de Asturias, muchas gracias, y también a mi querido Paco. Paco fue, Albuerne fue el que me dio la noticia primero. Me llamó un día y me dice, Esther, te concedieron el urogallo. Digo, no, ¿cómo me iban a conceder el urogallo? Digo, sí, yo ya lo tengo, del año 2006. No, sí que te lo concedieron. Bueno, pues insistí tanto y hasta al final acabó colgando Paco. Colgando, no colgándome, sino colgando. Entonces yo digo, madre mía, digo, pero esta ¿cómo me dice estas cosas? Me dijeron esto, digo, mira que Paco, el de Soto, me dice que tengo el urogallo, digo, ya me lo dieron en 2006. Y al poco rato entonces llama otra vez Paco y me dice, bueno, Esther, es verdad, no es el urogallo de la lengua que ya lo tienes, es el urogallo de especial convención honorífica. Y bueno, pues una gran satisfacción. Bueno, pues buenas tardes a todos, amigos, amigues y familia mía aquí presente. La mía fía Esther, el mío Yernín Alfonso, los míos netinos Deva, Nora, Leo, a los míos primos, a Joaquín, no sé si Casandra, creo que no, Casandra, ay, sí, está allí Casandra, que no la veía, sí. Bueno, y... ay, madre, ahora se me olvida el nombre. Diana, por Dios. A Levi Estrella, a los meus cuñados, y a Ernesto, el meu home, que sin él, sin su apoyo, todo lo que intentamos no sería nunca lo que es hoy, sin él, les digo yo. Saludo, no sé si Carmen Garzón se encuentra entre el público, creo que no, bueno. Pues saludo también a Joaquín Pixán, amigo y excelente tenor asturiano, con quien tuve el gusto de compartir un proyecto hermoso que lo tenemos aquí entre el público. Pues también a Miguel Martínez Massa, presidente de la Cámara de Comercio Japonesa, a mi amiga Yoshi Sakai, que no sé si ya está aquí, creo que sí, a su hija Eva, Yoshi Sakai, profesional de Koto. Yo ando por ahí también un poco en relación con la literatura japonesa y entonces pues el año pasado hicimos unas jornadas literarias sobre literatura japonesa y bueno, pues me gusta ir a esa literatura oriental desde el occidente, que bueno, es muy difícil ponerse en la piel de los orientales, pero yo creo que lo trabajamos y me gusta esa sencillez y todo lo que supone, ¿no? A José Manuel González Esteve, a Mari Carmen, su esposa, a Pepe Alba, a Almudena Albuerne y a los componentes del coro ECO que están aquí con nosotros. Y bueno, pues no sé si me quedará gente porque claro, no os conozco a todos desde aquí, pero gracias amigos, amigas, por estar hoy con nosotros aquí, por estar honrándome todos con vuestra presencia. Voy en el mapa de la mi geografía señalase un punto brillante, un punto brilloso, de esos que nos dan luz y no se apagan por paso el tiempo. Siéntome bien considerada y valorada con este premio que hoy recibo del Centro Asturiano de Madrid, que acabo de recibir. Estos últimos meses puedo decir que vinieron cargados de reconocencias, pero este lleva un premio para mí, un galardón bien especial. Seguro que también influye en la edad, porque en un año pues fueron muchos, ¿no? Pero yo un privilegio que nos reconozcan en vida.
Estos días fixe un recorrido pola miña vida e que pasé muchas cosas, ¿no? Muchas buenas e tamén belles solombres. E todo me parece que foi ayer. Solo cuando miro a los míos nietos doyme cuenta de que de verdad el tiempo pasó a gran velocidad. Muchísimas gracias al presidente de la Xunta Directiva del Centro Asturiano de Madrid por otorgarme tan preciado galardón. Y para mí un gran honor. No sé si voy a ser quien a transmitiros la emoción que siento. Cuando recibí la comunicación fue una gran sorpresa y al tiempo una gran alegría de ser reconocida con un premio de tanto prestigio y que recibieron a lo largo de los años personas y entidades de mucho alto. Como dije, fue Paco el que me lo comunicó primero, pero después también Pilar, y bueno, fue un motivo de alegría, trajeron los Reyes Magos esa noticia. Felicito a los reconocidos anguaño con esta mesma distinción, Fundación Alzheimer, que ya lo recibieron en Asturias, Fundación Philippe Cousteau, Fundación Amigos de la Ópera de Oviedo, y también a los que reciben este año el resto de los orgallos, que seguramente lo recibirán en la serie de muestras en agosto, ¿no? Seguro que todos sabéis que los asturianos sentimos un gran aquel por el orgallo, y uno de los reyes de la nuestra fauna y está en peligro de extinción, por lo que esta figura, a más del honor de recibirla, tiene significado afectivo especial y voy a colocarla en casa, junto al que recibí en 2007, nun lugar que acuto para as cosas importantes, pero sobremanera va a tener sitio en el mío corazón, donde guardo para siempre los míos acordantes y los míos sueños. Así que así, como en esta vida hay lugares luces y solombres, en Anguaño también tuve tristuras bien fondes a lo largo de estos 2 años, por la partida de ellos seres queridos. Non voy a nombrar los que fueron antes. Dedico estos momentos tan emotivos a los míos padres, que me estarán viendo desde la otra dimensión, ellos que tanto me dieron. Al mi hermano Mon, que se fue inesperadamente el año pasado, al mi tío Joaquín, que lo he hecho en falta en esta sala, porque siempre me acompañaba. También a mi sogra Pacita, que partió el año pasado porque me dio un fío tan bueno. Este galardón contribuyen sin duda para reforzar los lazos con el Centro Asturiano de Madrid. Esos lazos que comiencen cuando en el año 2006 me otorguen el orgallo de bronce por la mi trayectoria literaria en lengua asturiana, y que se van haciendo más fuertes cuando logré 2 veces el premio de relatos que convocaba este centro. Y a partir de esos momentos fueron sucediéndose otros actos, recitales y presentaciones de algunos de los míos libros y de libros colectivos de la Asociación de Escritores de Asturias que presido. Aquí siempre tuve las puertas abiertas y siempre se me hallé como en casa. Gracias por tan buena acogida, pero sobremanera por la amistad que me brindaron tanto Valentín Martínez Otero, a quien conocí en Sotoluiña aquel año 2004, que Paco Alberto me encargó ser pregonera de las fiestas. Un vivo y a Valentín, que como dijimos no pudo dar hoy aquí por razones de Hacienda, un fuerte abrazo. Otros amigos como Andrés, Pepe Alba, Pilar Riesco, Almudena Albuerne, Isabel Ochoa, y nunca quisiera escaecerme de nadie. Abrazos a todos, queridos amigos y amigas. Nada hay más grande que la amistad. Gracias también a Cristina, la administrativa del centro, por esas atenciones. Sinceramente, gracias a los que pensasteis en mí para otorgarme este galardón, que repito, me llena de alegría y orgullo. Y más, porque todo lo que se concede en vida, como dije, y es mucho de estimar. Los años pasan bien rápido. Llevo ya unos años jubilada, pero la verdad que no supe hacer ese alto en el camino que se suele hacer con la edad. Yo seguí trabajando en muchas cosas. Quizá ves porque pienso que la felicidad proviene de estar activo o porque la soledad me asusta. Pero de algún día va a haber que pensar en dedicarme a folgar y a disfrutar de esa etapa que nos lleva inevitablemente es contra el invierno de la vida. Pero no voy a ponerme pesimista porque, como decía Nietzsche, no importa la edad, hay que añadir vida a los años y yo inténtolo. Gracias, queridos amigos, amigas. Gracias infinitas por acompañarme. Siéntome muy arropada por tantas personas aquí presentes. Ahora voy a recitaros unos poemas antes de que actúe el coro, que presentará el acto con la doctora Almudena, a quien agradezco sinceramente e infinitamente que estén presentes y que me dediquen también el su tiempo. Entonces ahora voy a leeros unos poemas. Madre, ayer soñé contigo, madre. Soñé que aunque pasaran tantos años, ainda tengo na memoria los teus abrazos. El teu perfume, madre, despierta los recuerdos que presiden los días infinitos. El color de los días, los amaneceres de inocencia neste chuar chonxano, siempre para mí extraño.
la traición de la espera, el desencanto, el dolor y el olvido. Nada más los sueños traviesan la frontera del tiempo. Madre, nada más los sueños. Yo, aquí, madre, contigo, nada más en sueños. Bueno, ahora uno escrito en occidental con la Tse, Ruth Beausoño, que te veo ahí también, gracias por venir. Ya sabes, soy gran admiradora de tu marido, tristemente fallecido ya, gracias. Carlos Beausoño. Gracias, Ruth. Seguirá siendo mi marido. Gracias. Diario de la chuna. Bueno, voy a dedicarlo a Carlos Beausoño y a Ruth. Gracias. ¿Cuántas chunas achuman las ciudades y a los campos? ¿Cuántas chunas llenas las noites infinitas? Siempre tú, chuna, dueña de la noite, escucas sollerte las esquinas del mundo y escribes el diario de la oscuridad y del resplandor. Escribes con chuznas huellas de los árboles callaos. Escribe la chuna esmolida los sueños del prove que duerme en el cachero, los paseos de las ratas al contenedor, los gatos que miagan apuraos a la gueta al amor, el perro abandonado que busca un chugar para dormir la tristura, los curuxos y otros páxaros que estremecen la noite con glaíos eternos. Escribe la chuna el seu diario, el mendigo que se avechuga nos portales col corazón acartonao, los noctámbulos que beben un cubata en cada esquina, los voceros que espiertan el silencio y al fumo que sale por las chumeras de los antros, los borrachos vanciando, los que duermen al ventestate sin abrazos, los seres solitarios, la folicia, los amantes y al amor y a los abrazos. Que chuna indiscreta, vilordiera, que chuna atrevida que escuca y escribe las tormentas y solombras de la vida. Que chuna notaria de amores, notaria de tristuras, desengaños. Cuántas huellas, chuna, tienes escritas no todo diario. Y bueno, voy a dedicar al mi fiu que no puede estar presente, que se titula El color de la ausencia, Ernesto Paredano. Noites de insomnio. Asáltame la velea de la alcordanza. Siento el distinto color de los días. Días que amanecen escuros. Días que abro la puerta a la señaldad y encuentro el nido vacío. La frialdad aniada en el cuarto aterezme el corazón. Amágame el tiempo. Las palabras anúdanseme en la garganta. El piano clávame los huellos. Sinto sones en las paredes, negras corcheas, semicorcheas, fusas, semifusas, claves de sol y de fa. Y el silencio. El silencio. El silencio. Amágame el tiempo y el silencio. Un rayo de sol entra dulces por la ventana y anúnciame que no todos los días tienen el mismo color. Entre sueños, los recuerdos llévanme una noite y a otra noite, un día y a otro día, al camino de la señaldad. El cuarto, el piano, la muñeca de trapo, todo está en silencio. Bueno, y ahora voy a leer dos en castellano, del libro Amor y Deseo en tiempos virales, que fue un libro que escribí en pandemia. Aquí solamente hay 9 poemas, pero ahora en septiembre saldrá pues todo completo, me lo editará la editorial Trave al completo. Este fue un libro de artista que lo ilustró con grabados Enrique Tiador, un artista de mucho renombre que también vive allí en Piedras Blancas. Intervino todos los grabados uno por uno y bueno, pues en un libro hecho a mano, firmado y numerado. Y hicimos pues después una versión rústica para que pudiera llegar al público. Voy a leeros el primero, que empieza con una cita de Gil de Viedma que dice: imagina que tú y yo, y os lo voy a leer en castellano, estaba bilingüe. Imagina que tú y yo, esta noche en la que todo arde, y nada más hay cenizas por esta pendiente cuesta de la vida. Imagina que tú y yo, en silencio, nos confesamos amor. Amor del alma, sí, nada más. Porque hoy estamos necesitados de ternura
de verano y de canciones. Nos amenaza la tristeza y esta niebla espesa que me oscurece la vida no parece esfumarse. Imagina que tú y yo, amor mío, por si acaso, amémonos sin tregua. Voy a leer para terminar el que da título a este libro, A veces el amor es azul, que es un poema que está musicalizado. Y bueno, pues se titula Amor azul. Y empieza con una cita de Mario Benedetti que dice: lo que conoces son mis nubes, son mis silencios. Y dice así: en la alcoba, en penumbra, a tu lado me pregunto, ¿qué color viste el amor? ¿Qué color las palabras que escribes en mis labios? ¿Qué color los suspiros y tus manos? Imagino delirios en tus ojos, imagino luces, sombras, viento y nubes en la alcoba. ¿De qué color el silencio y los abrazos? ¿Qué color el de los besos? Me pregunto mientras sueño el mar que brama enamorado. Tú, que conoces mis nubes y mis gestos y mis locuras. Tú, que conoces mis quimeras, me susurras, porque buceo en tu mar y siento el cosquilleo de tus olas. Esta noche, desde esta noche, el amor es azul y azul ha de ser siempre. Muchas gracias. Gracias, Esther, por ofrecernos esos poemas. Yo te advierto que soy más fan de los asturianos. Ahora el coro nos va a ofrecer Almudena, no sé qué vais a hacer. Sí, buenas tardes, enhorabuena, Esther. Con todo nuestro cariño os vamos a dedicar 3 canciones. La primera canción, Mixteca, la segunda canción, A manera divina, y la tercera, Mortina, dame un besito. Y luego finalizaremos con el Asturias Patria Querida junto con Gonzalo a gaita. Pues muchas gracias al coro Ecos de este centro asturiano y a Gonzalo Fernández, que es el director de la banda de gaitas también de este centro. Un aplauso para ellos.
Esther, enhorabuena por el Urogallo y sobre todo muchas gracias por esa labor que haces en favor de la cultura asturiana.